Mensajes de salvación espiritual, para escuchar. Título de este mensaje: Podemos aprender de la Biblia. Los detalles. Debemos saber y entender que no hay comunicación real entre el que muere y este mundo. Pero los demonios de Satanás engañan haciendo creer, a su conveniencia, que los muertos se comunican con los vivos. Los demonios de Satanás son quienes engañosamente lo hacen representando a un muerto específico, a un santo, una santa, a una virgen, etc. Los demonios de Satanás son ángeles caídos que trabajan para Satanás y en contra de Dios. Ellos no fueron personas que vivieron en carne y huesos en este mundo. Por tanto, ellos pueden entregar señales engañosas haciendo creer que es un mensaje de alguien que ya murió, para desviar a la persona del camino de Dios. También, los demonios traen a las mentes de personas seres espirituales que no existen, o seres espirituales que son irreales. Los santos, las santas, las vírgenes, etc., yo los llamo los reyes magos de muchísimos adultos. Cuando yo era niño me hicieron creer que los reyes magos dan regalos a los niños. Pero mis verdaderos reyes magos son, y siempre han sido, Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Ellos realmente se pueden comunicar conmigo, y yo les siento, y les noto, y les percibo cuando yo estoy en necesidades de ayudas provenientes del reino espiritual. Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo son los que gobiernan, en el ambiente espiritual, y en este ambiente físico llamado universo. La Biblia, en 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los vivos, seremos transformados. Estos que resucitarán, incluye a todos los santos verdaderos, y a la única Virgen que ha existido, la Virgen María, y también a todos los hijos de Dios, cuyas almas están en el paraíso. Nosotros que buscamos, y pedimos, y tratamos de obedecer al verdadero Dios, a través de Jesucristo, esperamos que estaremos entre estos que resucitarán, como dice 1 Corintios 15:52. Si Jesucristo no regresa mientras todavía estamos vivos. Si María, la madre de Jesús, hubiera muerto asesinada por un desconocido, gracias a Dios que ella no murió así, y si nadie en este mundo hubiera podido averiguar quién fue el asesino, ella desde el más allá no hubiera podido declarar a alguien quién lo hizo. Porque eso es lo que normalmente ocurre. El alma de la persona que muere asesinada no puede dar un informe acerca de su muerte. Tampoco el alma de una persona que muere naturalmente puede informar acerca de la condición de esa alma. Tampoco ninguna virgen o santo católico puede ayudar a una persona viva. Las almas de los que mueren no pueden comunicarse con los vivos. Porque las almas de los que ya han muerto, las cuales ya están en el ambiente espiritual con Dios o sin Dios, hasta que no resuciten, como enseña 1 Corintios 15:52. Esas almas no pueden comunicarse con los que aún viven en este mundo. No todas las almas de los que ya murieron están con Dios, solo las almas de las personas que lograron ser salvas espiritualmente por Jesucristo están con Dios. Las almas de las personas que ya murieron, pero esas almas no están con Dios, resucitarán 1000 años después que Dios resucite a las almas que están con Dios, y esto lo enseña Apocalipsis 24:5. Los que no están con Dios resucitarán para ser juzgado por haber sido desobedientes a Dios, y por no buscar o aceptar a Jesucristo como su Salvador, y por otros pecados que cometieron mientras estaban vivos en este mundo. Primera de Juan 2:23, en la Biblia dice, toda persona que niegue al Hijo, a Jesucristo, no tiene al Padre, Dios.
el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En este versículo de la Biblia, el apóstol Juan proporciona una explicación clara y concisa acerca de esta verdad fundamental de la fe cristiana. La persona, a quien no le importa Jesucristo, automáticamente tampoco le importa el Padre Dios. No se puede estar con Dios sin estar con Jesucristo, y viceversa. Es que, entre todos los que han vivido en carne y huesos en este mundo, Jesucristo es el único que se puede comunicar con las personas que todavía están vivas. En el presente, Cristo es el único que puede escuchar oraciones allá, en el cielo espiritual de Dios. Porque Jesús resucitó para continuar en la vida espiritual después de estar muerto. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado para continuar en la vida espiritual. Por tanto, Jesucristo es la única persona que vivió en este mundo con quien podemos comunicarnos, y Él puede escucharnos cuando invocamos a Él. Debemos clamar, pedir, invocar al Padre Dios en el nombre de Jesucristo. En el ambiente espiritual debemos pedir o clamar a Dios solamente, porque esto agrada a Dios, y esto también es una orden que Jesucristo dio en Juan 14, 13-14 de la Biblia. Y también es una orden del mismo Dios que hallamos en Jeremías 33, 3 de la Biblia. El Señor Dios fue quien creó a usted y a mí, y Dios es un ser muy responsable. Y Él no se olvida que por voluntad de Él existimos. Además, Dios nos ama con un amor indescriptible. Tanto nos ama Dios, que Él no puede evitar celarnos, como dice la Biblia, en Éxodo 24-5. Deuteronomio 4:24, en la Biblia dice que Dios nos cela, pues, Dios siente celos por cada uno de nosotros, porque Él nos ama con un amor tan grande, que muchas personas de este mundo no entienden ese amor. La persona que ama, en ciertas circunstancias, no puede evitar sentir celos por el ser amado. La Biblia habla de que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, en Mateo 14, 8-11. Pero el alma de Juan el Bautista no puede comunicarse con alguien que está vivo y revelarle los nombres de las personas que cometieron ese crimen horrendo. Porque Juan el Bautista todavía no ha sido resucitado por Dios, tal como enseña 1 Corintios 15:52. Piense usted en esto. ¿Puede el alma de una niña de 6 años, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente en el cual ella murió? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, en descanso. Pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que sucedió en el accidente de carro. El alma de esa niña necesita un cuerpo espiritual, inmortal, y también necesita el aliento de vida, un espíritu, para que la niña esté activa como un ángel de Dios. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. Cuando Cristo establezca su reino espiritual, después que se cumpla lo que enseña 1 Corintios 15:52, entonces la Virgen María tendrá un cargo muy especial en el reino de su Hijo Jesús. Mientras tanto, ella tiene que esperar hasta cuando ella sea resucitada por Dios, de la manera como Dios resucitó a su Hijo Jesús, y de la manera como van a resucitar todos los salvos por Jesucristo. Tal como dice 1 Corintios 15:52. Esa espera de la Virgen María, comparada con los tiempos eternos de Dios, puede que sea miles de años, según la voluntad de Dios. De hecho, la Virgen María ya tiene más de 1900 años que murió, y su espera comenzó el día que ella murió. Yo, verbalmente,
Y cara a cara digo, a muchas personas que la Virgen María es un modelo de obediencia a Dios, y que debemos obedecer a Dios al estilo de ella. Porque esto es algo que a Dios le agrada. Pero si clamamos, o pedimos, o hablamos con la Virgen María, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella sea resucitada por Dios. Según enseña la Biblia, en 1 Corintios 15:52. Gálatas 1:1, en la Biblia revela que Dios fue quien resucitó a Jesús. Mientras tanto, para el tiempo presente de nosotros, allá, en el cielo debemos clamar o pedir a Dios solamente como ordenó Jesús. En Juan 14:13-14 de la Biblia. Ana, la madre del profeta Samuel, vivió 1100 años antes de nacer la Virgen María, y Ana pidió a Dios un hijo, ver 1 de Samuel, capítulo 1, y Dios otorgó a Ana un hijo, y ese hijo se convirtió en el profeta Samuel. El Dios de Ana es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado. De seguro que Ana, la madre de Samuel, nunca clamó por ayudas, allá, en el cielo, a otro que no sea Dios. Eso de clamar a santos y a vírgenes lo ideó la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica fue aceptada como una iglesia, allá, en Roma, unos 1420 años después de morir Ana, la madre del profeta Samuel. Además, nosotros debemos usar la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Acaso no es Dios el más jefe en el cielo, y en cualquier lugar de la creación siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar? En lo espiritual, debemos pedir ayuda a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. También, esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14:13-14, en la Biblia. ¿Por qué debemos pedir a Dios en el nombre de Jesucristo? Debemos pedir o clamar a Dios en el nombre de Jesucristo, porque somos pecadores. Ve Romanos 3:23, en la Biblia. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro abogado, y Él cubre nuestros pecados, y así podemos acercarnos al trono de Dios. Por eso, en el ambiente espiritual, es a Dios a quien debemos pedir en el nombre de Jesucristo, tal como enseñó nuestro Salvador Jesucristo. La manera equivocada de pedir a seres espirituales, reales o ficticios, proviene también de nuestros antepasados, ya que ellos no leían ni estudiaban la Biblia. Muchos de ellos ni siquiera aprendieron a leer. Por eso, en lo espiritual, ellos enseñaron lo que también ellos aprendieron. También, esta situación es obra del diablo, que se esfuerza en impedir que las almas de los hijos de Dios no tengan la oportunidad de entrar al reino de Dios. Dios no se contradice ni se equivoca. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3, en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se explica que, en lo espiritual busquemos ayuda, en Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los declara en la Biblia de Él. Las personas que oran o rezan a María, la Madre de Jesús, a santos, a santas, etc., están perdiendo su tiempo,
y a la vez ofenden a Dios con eso y benefician a Satanás. Los hijos de Dios que ya se fueron al ambiente espiritual no pueden escuchar oraciones porque todavía no han resucitado. Usted puede decir a Dios: Dios mío, hazme obediente como María la Madre de Jesús fue obediente contigo. Y esto es algo que a Dios le agradaría muchísimo. Sin embargo, Dios pide y demanda y quiere que usted y yo solo clamemos o pidamos a Él. En ningún lugar la Biblia católica declara que pidamos ayuda o clamemos por socorro allá en el cielo a alguien más que no sea Dios. Ni siquiera la Biblia católica o la Biblia cristiana en algún versículo dice que clamemos o pidamos a la Virgen María. Los demonios de Satanás actúan como cuando alguien tiene muchas gallinas. El dueño de las gallinas les da alimentos, maíz, arroz y otras cosas, y las gallinas solo se dan cuenta que el dueño de ellas las alimenta y las cuida. Pero las gallinas no se dan cuenta que el dueño de ellas también se las come o las vende, y también come y vende los huevos de ellas. Los demonios disfrazados de alguien que ya murió engañan a nosotros la gente, los que se dejan engañar y mantienen a la gente engañada hasta que la persona muera. Las personas que se dejan engañar de demonios, los ángeles de Dios no llevan a las almas de ellas al reino de Dios, porque no pusieron toda su fe en Dios, y a la vez debieron mantener a Jesucristo como Salvador. Esas personas se dejan engañar por los demonios, de la misma manera que Eva y Adán se dejaron engañar por el diablo en el huerto del Edén. Las personas que se dejan engañar de demonios se convierten en propiedades de Satanás si esas personas no cambian y se vuelven a Dios y a Jesucristo para pertenecer solamente a ellos dos. Y deben hacerlo mientras están con vidas. Los demonios de Satanás son los que, engañosa y maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a otros y no a Dios. Y los demonios las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán para guiarlas hacia Dios y hacia Cristo. ¿Por qué los ángeles de Dios no las asistirán? Por haber confiado en demonios, por no haber obedecido, ya que Dios ha ordenado que le llamemos y Él responderá. Y por otros pecados que conducen al infierno. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir, ni percibir. O sea, estamos en una guerra espiritual y permanente, la cual, con la intervención de Jesucristo, se acabará cuando Cristo regrese a este mundo. Esta guerra fue iniciada por Satanás en su rebeldía contra Dios. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Con la intención de apoderarse de todas las almas humanas fue que Satanás inició la guerra espiritual.
y la mayoría de las personas del mundo no perciben esta guerra. La mayoría de las personas no están conscientes de la guerra espiritual. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.